Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, una vez más. Aquí estoy trayéndole un consejo bíblico. La reflexión de hoy está basada en San Juan, capítulo 9, versos 1 y 2, que dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El verso 3 dice: Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. San Juan capítulo 3, verso 9 al 3. Quiero hablarles sobre las causas de la enfermedad. Sucede que cuando nos enfermamos, siempre hay esas incógnitas, como la pregunta que hicieron los discípulos. Los discípulos estaban pensando que el ciego que estaban mirando había nacido ciego por causa de el pecado, ya fuera de él o de sus padres, pero no tenía sentido que el ciego hubiera nacido por causa de su propio pecado, porque nació ciego y no podía pecar antes de nacer. Pero había la posibilidad de que fuera un juicio por causa del pecado de sus padres. Pero la respuesta de Jesús fue que no era por eso, sino porque Dios quería manifestar su obra en él. Había un plan de Dios para él y para su familia. Pero quiero hablarle desde dónde comienza la enfermedad. ¿Dónde se originó la enfermedad? La enfermedad se originó en el huerto del Edén. Adán y Eva nunca se habían enfermado hasta que desobedecieron a Dios. Porque habían recibido un mandamiento de Dios diciéndoles: de todo árbol del huerto pueden comer, pero de ese árbol que es la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que de él comieren morirán. La enfermedad es un medio para que la muerte llegue. Es como un puente para que la muerte llegue a la vida del ser humano. No existía la enfermedad mientras no existía la muerte, pero a causa de la desobediencia se originó la muerte, y para que hubiera muerte tuvo que haber enfermedad. Entonces el pecado original del hombre dio lugar a todo tipo de enfermedades que existen hoy día. Y quiero hablarles sobre tipos de enfermedades. En primer lugar tenemos las enfermedades naturales, que son las que aparecen sin causa previa. De repente uno aparece con enfermedad de cáncer y uno dice: pero ¿por qué? Si yo he sido cuidadoso en la comida, me he cuidado en todo esto y lo otro, y la enfermedad apareció algo, otra enfermedad, el diabetes. Algunas veces el diabetes apareció aunque las personas hayan sido muy cuidadosas, y así otros tipos de enfermedades que aparecen en el cuerpo del ser humano, enfermedades de los riñones, enfermedades del hígado, enfermedades de otras partes del cuerpo que aparecen y tal vez la persona ha sido muy, muy cuidadosa, pero aparece una enfermedad. Son enfermedades naturales que, si bien es cierto, tuvieron el origen en el pecado, no de la persona que se enferma, sino en el pecado original de la primera pareja en el huerto del Edén, y todos nacemos y crecemos con esa naturaleza que se enferma. El bueno y el malo se enferman, el santo y el pecador se enferman, porque la enfermedad es causa natural. Pero hay otro tipo de enfermedades, y son las enfermedades sobrenaturales. ¿Qué son las enfermedades sobrenaturales? En primer lugar tenemos las enfermedades sobrenaturales, las que son producto de brujería. Hay enfermedades de ese tipo. Hay brujos que se encargan de hacer maldad y por paga. La gente con mal corazón quiere hacerle daño a otro y va con un brujo para que le ponga una enfermedad a alguien porque le quiere hacer daño. Esas son enfermedades sobrenaturales. Pero en el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, hay otro tipo de enfermedades sobrenaturales, y estas son las que vienen como un juicio de parte de Dios por causa de que Dios está disciplinando a alguien por causa de la rebelión o el pecado de alguien.
Y vemos ejemplos en la Biblia que sucedieron cosas así, o sea, que son producto de un juicio a causa de la desobediencia. Tenemos como ejemplo María, la hermana de Moisés, se enfermó de lepra porque era un juicio de Dios, porque le había faltado el respeto a la autoridad espiritual que era Moisés. Tenemos también el caso del criado de Eliseo. El criado de Eliseo, Naamán, un general del ejército sirio, había sido sanado de lepra y le ofreció dinero, le ofreció paga a Eliseo, pero Eliseo le dijo: no, yo no cobro por hacer esos milagros porque no los hago yo, los hace Dios, y no voy a cobrar por algo que yo no hago, sino que lo hizo Dios. Entonces, pero el criado de Eliseo codició el dinero, las cosas que ofreció el general sirio. Y a escondidas de Eliseo se fue detrás del general y con mentiras le pidió al general que le diera lo que había ofrecido, porque el jefe, su señor, le había mandado, y no era cierto, sino que él agarró esas cosas y las escondió. Y le vino juicio de Dios, porque Dios le reveló a Eliseo lo que había hecho su criado, y Eliseo decretó esa palabra de parte de Dios, que vendría juicio sobre el criado, y quedó leproso y murió leproso toda su vida. Vivió leproso toda su vida hasta el día de su muerte. Entonces tenemos ejemplos de juicio de Dios en las cuales personas se enfermaron. Tenemos también el rey Usías. El rey Usías entró al templo a ofrecer el sacrificio que ofrecían los sacerdotes, cosa que los reyes no debían hacerlo, sino que era un oficio de los sacerdotes, pero él desobedeció y se metió, y por desobediencia le cayó lepra también. Tenemos el caso de Saulo. Antes de ser Pablo, él era Saulo, perseguidor de la iglesia. Iba persiguiendo a los cristianos y se le apareció Cristo en el camino y quedó ciego, como un juicio, porque estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Tenemos también, cuando ya Saulo fue restaurado por el Señor, Dios lo perdonó, el Señor lo perdonó, lo bautizó con su Espíritu Santo y lo mandó a predicar. En el capítulo 13 de Hechos, el verso 9, el verso 8, el verso 11, encontramos a Pablo también predicando, y hay un mago estorbándole, se llamaba Elimas. Y Pablo soltó una palabra de juicio también, y se cumplió. Elimas quedó ciego. Son enfermedades sobrenaturales que vienen de parte de Dios por causa de una desobediencia, por causa de un juicio. Sí lo hay, pero no todas las enfermedades son por causa del juicio de Dios. Hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades que vienen por causas naturales, que no tienen nada que ver con juicio de Dios, ni tienen nada que ver con brujería tampoco, sino que son causas naturales. Las enfermedades en los cristianos tienen un lado positivo. Este es otro punto importante. Las enfermedades en los cristianos fieles tienen propósitos buenos. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. En el caso de la pregunta que hicieron los discípulos en el capítulo 9 de San Juan, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por su pecado? ¿Por el pecado de sus padres? Jesucristo dijo: no, es por el propósito de Dios. Dios tiene propósito de manifestar su obra en este hombre, en esta familia. Así que las enfermedades en los creyentes fieles tienen un propósito bueno, porque cuando la obra de Dios se manifiesta en uno de nosotros, nuestra fe crece. Entonces tiene un propósito bueno, porque es para el crecimiento o para nuestro crecimiento espiritual. La prueba de nuestra fe, dijo el apóstol Santiago, produce paciencia. Y necesitamos paciencia para ser fieles al Señor en medio de las pruebas. Entonces las enfermedades en los cristianos no son una maldición. No importa de dónde vienen, pero Dios las transforma en una bendición. ¿Por qué? Porque los que confían en Dios nunca quedan avergonzados. Porque Dios ha dicho: clama a mí y yo te responderé.
entonces puedo recomendarle el remedio. Cualquiera sea el origen de la enfermedad, la causa por lo que llegó la enfermedad a su vida, el remedio es el mismo. No importa si fue una enfermedad natural, si fue una enfermedad sobrenatural que vino por causa de una brujería, o vino sobrenatural por causa de un juicio de Dios, por una desobediencia, el remedio es el mismo. Hay que venir a Cristo. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y en Isaías 53:6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por su llaga fuimos nosotros curados. El remedio está en Jesús. Clame al Señor, confíe en el Señor, no deje de orar, no deje de clamar a Dios, que Dios es misericordioso. Que Dios le bendiga.